saludar primero que nada a nuestro primer invitado, es Rafael Llanes, diputado del Común. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eva. Rafael, vamos a empezar con este primer asunto. Mañana hay una reunión entre los cabildos insulares y el consejero de Transportes y Obras Públicas, con Sebastián Franquis, consejero del Gobierno de Canarias, para explicar cómo ha sido este acuerdo con Coalición Canaria a nivel nacional. Coalición Canaria, sus 2 diputadas, con el Gobierno estatal, a cambio de apoyar los presupuestos del año que viene, los presupuestos generales del Estado. El Estado va a proporcionar esa gratuidad o va a apoyar, va a respaldar esa gratuidad de las guaguas a partir del 1 de enero. Los cabildos han salido diciendo, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, que no tienen capacidad de guaguas, de asientos para dar cabida a todos los pasajeros y pasajeras que se pueden sumar a esta iniciativa. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, como sabe, nosotros actuamos desde una posición fuera del debate político y lo que nos corresponde es defender los derechos ciudadanos. A nosotros nos parece muy bien que el transporte público sea gratuito y que esté disponible para las clases sociales más bajas, pero nosotros no entramos en la valoración política de si es conveniente modificar ese acuerdo o no. Nosotros simplemente defendemos a la ciudadanía sin dar nuestra opinión al respecto. También desde un punto de vista ciudadano, Rafael, ahora mismo está el presidente del Gobierno de Canarias en Bruselas, el Víctor Torres, asume la presidencia de las regiones ultraperiféricas y bueno, se sigue defendiendo lo que se viene defendiendo desde hace muchos años, esa lejanía, esa insularidad respecto al continente, y que se nos deben exceptuar de determinados impuestos, por ejemplo, impuestos que ahora van a tasar los viajes para luchar contra el cambio climático, para mitigar la huella de carbono que asumimos todos al desplazarnos. Si quieres, desde el punto de vista ciudadano y no político, ¿cómo ves el abaratamiento, el que se mantenga la singularidad de las islas para que a los canarios y canarias, o a la gente que vive en Guayana o en la isla de Reunión, les salga más barato, les cueste menos o compensen de algún modo esa lejanía del continente? Sí, la petición del presidente del Gobierno nos parece adecuada, que los descuentos que ya tenemos para el transporte desde Canarias a la península o entre islas tengamos esa bonificación, pero él pide además que sea para los vuelos internacionales. Pero a eso me gustaría añadirte algo más, y es que nosotros tenemos peticiones de canarios que no viven en nuestro archipiélago por motivos de trabajo o de estudio, y al empadronarse en esos otros lugares pierden la conectividad con el archipiélago canario. Y bueno, en caso de enfermedad de un familiar o en caso de para seguir teniendo esa relación y seguirse sintiendo canarios, también lo hemos pedido. Eso lo hemos pedido a través del Defensor del Pueblo. Es decir, que los canarios que por motivos laborales o de estudio están fuera del archipiélago, que para esas personas también se contemplen esas ayudas al transporte. ¿Y hay respuesta o hay al menos una visión por parte del Defensor del Pueblo? Porque son muchos casos, es cierto, de gente que vive, por ejemplo, en Madrid y se tiene que empadronar allí por cuestiones laborales, pero que mantiene aquí toda su familia y que viaja continuamente a las islas. Y claro, sin el descuento de residente sale bastante caro el billete. Son personas que quieren seguir teniendo el vínculo con la tierra que les vio nacer, y por esas razones, no por otras, están allí y quieren seguir teniendo ese vínculo. Bueno, nosotros se lo trasladamos al Defensor del Pueblo. El señor Gabilondo lo recibió de muy buen grado, y bueno, ahora hace falta que se lo traslade al Ministerio y la respuesta del Ministerio. Vamos a ver lo que nos responde. Porque son bastantes personas las que se han dirigido a nosotros. Pues veremos en qué resulta, ojalá que sea de manera favorable. Rafael, hablando del Defensor del Pueblo, le quería preguntar también, porque Salvar la Tejita se dirigió a Ángel Gabilondo para plantearle cierto obstruccionismo administrativo que notaban del proyecto Cuna del Alma. Finalmente estas obras se han paralizado en el puertito de Adeje de manera cautelar. Veremos en qué queda este asunto finalmente, pero no sé si ya ustedes conocen alguna postura o qué es lo que está haciendo el Defensor del Pueblo. La plataforma que se opone a la
a lo que se va a construir o lo que se quiere construir en Cuna del Alma, se reunió conmigo y denunció determinados incumplimientos de la legislación hace muy pocos días, y lo tenemos en el servicio jurídico estudiando. Nosotros, como sabes, y así iniciamos la conversación, nosotros no valoramos las posiciones políticas del ayuntamiento, del cabildo ni del gobierno. Nosotros lo que analizamos es la seguridad jurídica de los expedientes, velar porque esos expedientes son correctos, y si encontramos alguna deficiencia es cuando lo daríamos a conocer al Gobierno de Canarias en este caso. Sobre la Tejita no tenemos ningún expediente. Salvar la Tejita es la plataforma, pero sí, se está hablando de la paralización de Cuna del Alma. De Cuna del Alma, eso sí. Es al sur de Tenerife, en el puertito de Adeje, de posibles incumplimientos. No sé, Rafael, si nos puede adelantar algún resultado, alguna fecha próxima en la que pueda estar la conclusión de ustedes. No, le pedimos bastante documentación, se ha presentado, la estamos estudiando, ni siquiera le hemos hecho la petición a la comunidad autónoma de las posibles deficiencias que pueda tener el expediente. Es un expediente muy complejo, como sabe, son muchos años en los que se lleva actualizando ese proyecto. Como valoración general sí le podría decir que lo primero es la seguridad jurídica, no solo de las personas que defienden el patrimonio natural, sino también la seguridad jurídica de las personas que van a invertir. Es decir, que si a una persona se le da una licencia en base a la ordenación de un territorio, pues también tiene unos derechos que, en el caso de cumplimiento de ese expediente, habría en su caso que indemnizar. Por eso digo que hay que estudiarlo muy despacio, muy viendo cada uno de los detalles de ese expediente para finalmente, si procede, hacer las recomendaciones oportunas. Es un asunto complejo desde el punto de vista de alguien como usted, que tiene que ser totalmente ecuánime, tomar una decisión absolutamente equilibrada sin entrar a ningún tipo de valoración de quién tiene razón o no en ambas partes, sino quién cumple estrictamente la legalidad. O imagino que también si está el interés común por encima del permiso que se dio en su día por parte del Ayuntamiento de Adeje para llevar a cabo esas obras. Nosotros actuamos con absoluta independencia. La independencia no la da solo no militar en un partido, la independencia la da el compromiso ético de actuar en defensa de los derechos ciudadanos. Y eso es lo que a nuestra institución le da la autoridad moral para dirigirse a la administración pública y hacerle las recomendaciones que considera oportunas. En el caso de la dependencia, Rafael, que ustedes emiten informe, hemos hablado en otras ocasiones al respecto de los mayores en situación de dependencia, de los mayores en residencias, en centros sociosanitarios. Ustedes han denunciado el caso de ancianos en la isla de La Palma que con el alta médica continúan hospitalizados. Es un fenómeno que vemos en más islas, de gente que porque su familia no se puede hacer cargo, porque no puedan volver a acceder a su vivienda por cuestiones de movilidad, por lo que sea, están permaneciendo en los hospitales con el alta médica ya. ¿Tienen más información al respecto o algo más que vayan a hacer? Esto lo hemos abierto en La Palma, no es exclusivo de la Isla Bonita, ocurre en todas las islas, y tampoco es exclusivo de Canarias. Lo he hablado con el resto de defensores del pueblo y esta situación se repite en todos los territorios. ¿Qué ocurre? Que cuando estas personas están atendidas por la administración pública, pero no están atendidas en el lugar adecuado, porque están ocupando unas plazas hospitalarias y eso impide que otras personas que también tienen derecho sean atendidas en determinadas operaciones, y se están produciendo bastantes retrasos en esas operaciones y pruebas quirúrgicas. Nosotros lo primero que hicimos fue hablar con la directora del hospital, nos pusimos en contacto personal con ella. Ella se muestra muy
colaboradora con nosotros, porque está muy preocupada, porque ella, la función del hospital no es ser un centro residencial para mayores, sino un centro hospitalario. Y claro, ahora ya hay al parecer 40 personas, nosotros lo abrimos cuando había 30. Bien, pues esas 40 personas hay que estudiar caso a caso. Y me explico. Cada una de esas personas hay que saber, en primer lugar, si ha pedido la ayuda por la ley de dependencia, sí o no, si se le ha concedido, si tienen el grado 3 y les corresponde una plaza residencial, si esa plaza residencial ha sido pedida y está en lista de espera o no, para pedirla en su caso, y también esas personas si tienen una cobertura familiar adecuada para que la puedan recibir, porque claro, hay familias, hay personas a las que mayores que viven solos, a los que se les da el alta y no tienen una cobertura familiar adecuada para ser recibidos. Todos esos expedientes individualmente y con la discreción que usted comprenderá que tenemos que llevar en expedientes en los que se tratan asuntos íntimos de la familia, pues serán desarrollados uno a uno con las recomendaciones adecuadas que por supuesto serán absolutamente reservadas, ¿verdad? Rafael, siguiendo en la isla de La Palma, ¿cómo ve a los afectados y afectadas? Que yo sé que usted también se ha reunido con ellos y ha escuchado sus peticiones. Bueno, nosotros abrimos un área concreta para afectados por la erupción volcánica. Nosotros trabajamos con 28 áreas: dependencia, discapacidad, educación, cultura, etcétera, ¿verdad? 28. Y abrimos una nueva específica para afectados por el volcán, igual que en el año 20 abrimos una específica sobre afectados por el COVID-19. Bien, la verdad es que esperábamos un alud de reclamaciones y al final los últimos días se han presentado algunas más, vamos por el orden de 75. Yo las distribuiría en 3 grupos. Uno, las personas que han pedido una ayuda y no se les ha concedido porque la administración pública tiene dificultades al dar determinadas ayudas, al no existir la documentación que se está requiriendo en la administración pública, pues escritura, etcétera, es decir, garantizar de que aquella construcción es de la persona que reclama. Hay una segunda un segundo bloque de quejas en cuanto a la ordenación del territorio, es decir, había antes de la erupción volcánica unos terrenos donde se podía construir y otros en los que no, y ahora la lava ha invadido parte de terrenos en los que se podía construir, y ahora han solicitado modificación territorial. Esa la llevamos a cabo y la Consejería de Política Territorial lo aceptó en una zona del municipio del Paso, modificando el plan insular de La Palma. Y hay un tercer grupo de personas que han sido desalojadas de Puerto Naos y La Bombilla porque hay una emisión de gases que aconsejan que no sean ocupadas esas viviendas por el riesgo. Esa es una tercera, digamos, 3 grandes bloques. Después hay otros pequeños de empresarios que quieren participar activamente en el debate de cambio de modelo o no, de modelo económico de la isla, de los estudiantes que tuvieron problemas para la EBAU, es decir, son muchas, ¿no? Pero principalmente esas 3. Y tengo que añadir que en ese momento hablé también con el defensor del pueblo y él lo que abrió es una actuación de oficio para, en esa actuación de oficio, llevar a cabo todas las actuaciones que le llegaran de la erupción volcánica. Sobre migraciones, Rafael, ¿cómo ves este asunto ahora mismo en Canarias? En alguna ocasión has pedido que el servicio de detección de la edad de los migrantes que llegan a las islas debe ser mejorado. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Ayer estuve justamente en un centro de atención de estos menores vulnerables no acompañados
Y les decía a los chicos exactamente eso, ¿verdad? Determinar la edad es fundamental, porque los mayores de 18 años son responsabilidad de extranjería del gobierno del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y lleva unos trámites que yo siempre solo tengo que pasar al defensor del pueblo, a ser competencia estatal, y los menores de edad son competencia de la comunidad autónoma, recibirlos, atenderlos, y a nosotros nos corresponde defender los derechos de esos menores tutelados. Se tienen pocos medios, la Fiscalía, ahora han puesto un segundo fiscal, tiene pocos medios para determinar la edad. Antes se tardaba del orden de 7 meses. Ayer me decía la directora de este centro que ha mejorado el servicio y que ahora se tardan 3 meses. Yo sigo considerando que es demasiado tiempo, porque esa barrera de los 18 años, repito, es una barrera en los derechos de esas personas, y eso cuanto antes hay que limitarlo para que en los centros de menores solo haya menores y los mayores sean atendidos adecuadamente por el Estado. Pues Rafael Llanes, diputado del Común, muchas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, por acceder a que le hagamos esta entrevista, y mucha suerte. Estaremos en contacto para que nos vaya actualizando. Muchas gracias a ti, Eva. Buenas tardes.